Para nosotros también es importante que por favor mantengan los micrófonos cerrados durante el webinar y todas las preguntas y comentarios que quieran hacer frente al evento, por favor, hacerlas a través del chat. También es importante todas sus opiniones, que al final, antes de cerrarse el conversatorio, nosotros haremos una consolidación de todos esos comentarios y estaremos tratando de resolver todos sus comentarios. Hoy les hablaremos de agricultura climáticamente inteligente. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo nos puede ayudar a combatir los efectos del cambio climático? ¿Cómo se está implementando actualmente en el país? Estas son algunas de las preguntas que trataremos de resolver con ayuda de nuestros invitados. Y ahora nos gustaría invitar a Manuel Fernández Quiles, agregado a la cooperación de la Unión Europea, quien tiene preparadas unas palabras de bienvenida para este evento. Buenos días, Manuel, bienvenido. Hola, buenos días a todos. ¿Se me escucha? Sí, buenos Perfecto. días. Buenos días. En primer lugar, saludarles a todos ustedes. Es un placer para mí participar en el día de hoy en este evento de agricultura climáticamente inteligente. Por dos razones. En primer lugar, porque este es el colofón de un largo proceso administrativo que nos ha llevado varios años para poder poner en marcha este proyecto. Y sobre todo, y más importante, por la importancia que tiene el tema que hoy se tratará para el futuro de Colombia y también para el futuro del mundo. En el sentido de que la agricultura debe ser un sector clave en este proceso de creación de una economía baja en emisiones de gases invernadero. En ese sentido, actualmente la agricultura, la deforestación y el uso de las tierras representan a nivel mundial casi un 25% de la emisión de gases invernadero y más de un 80% de la deforestación mundial es generada por un uso inadecuado del suelo. Si las cosas no cambian, la necesidad de una producción mayor y en un contexto de rendimientos más bajos va a promover que se siga deforestando el planeta. Además, los estudios hablan de la necesidad de un incremento en los próximos años de más del 50% de los alimentos para hacer frente a la demanda mundial. Y eso implica necesariamente un incremento de la producción agrícola. En ese contexto, la agricultura climáticamente inteligente es una respuesta integrada en el uso de la tierra, de los bosques, de los recursos pesqueros, con un doble objetivo: la lucha contra el cambio climático y la seguridad alimentaria. El enfoque de agricultura climáticamente inteligente permite al mismo tiempo incrementar la productividad de la tierra, logrando incrementar la producción de alimentos y hacer frente a esa necesidad de seguridad alimentaria, pero al mismo tiempo incrementar los ingresos de muchos de los agricultores que en muchos de los países y también en Colombia son las clases más desfavorecidas. Pero también esos modelos de agricultura climáticamente inteligente son claves para promover una mayor resiliencia frente a los efectos como las sequías, las inundaciones, pero también a una adaptación a largo plazo frente a los cambios que implica el cambio climático. Y por último, son modelos que permiten al mismo tiempo reducir las emisiones de gases invernadero. En ese contexto, la Unión Europea decidió apoyar al gobierno de Colombia a través de la Agencia Francesa de Desarrollo y de Fondo Acción con un programa de 28.000 millones de pesos, 7 millones de euros, con un doble objetivo. Por una parte, apoyar ese proceso de cambio en la forma de pensar, la manera de utilizar los suelos, de administrar la tierra, pero al mismo tiempo apoyando las políticas públicas en materia de cambio climático y crecimiento verde. Este proyecto, Territorios Verdes Climáticamente Inteligentes, es un proyecto plenamente coherente con la política de la Unión Europea de cooperación al desarrollo en el mundo, lo que se engloba en lo que definimos como el Pacto Verde, una política ambiciosa de la Unión Europea que pretende modificar tanto dentro de Europa como el resto del mundo la forma en la que se entiende el desarrollo. Un desarrollo que creemos que debe ser ecológico y al mismo tiempo justo.
un cambio en la forma de hacer política de manera transformadora. Y también es plenamente coherente con la política de cooperación de la Unión Europea en Colombia, donde el apoyo a la protección al medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático será uno de los dos ejes prioritarios de nuestra cooperación en los próximos años. Por último, señalarles que en el marco de este proyecto y cuando se concluya en 2023, Colombia contará con sistemas, con un marco de monitoreo y evaluación reforzado que permitirá hacer un seguimiento más apropiado de las políticas de cambio climático y crecimiento verde. Pero también va a permitir que 6 territorios altamente castigados por el cambio climático tengan modelos de desarrollo predictivo más seguros. Se va a apoyar a 4 municipios en los departamentos de Meta y Bichada para contar con información de calidad y actualizada sobre el cambio climático y sus consecuencias. Y en ese sentido, se apoyará a 2 municipios específicamente en la construcción de su catastro multipropósito. Y por último, igualmente importante, se construirán modelos de agricultura climáticamente inteligente que serán operativos en aquel momento y servirán de modelo para el país. Por mi parte, nada más que desearles una feliz jornada y que construyamos juntos un modelo de crecimiento que sea distinto. Y creo que seminarios como el de hoy ayudan a ello. Gracias a todos y buenos días. Manuel, muchísimas gracias por tus palabras y tu intervención. A continuación, haremos una breve presentación de contexto a cargo del coordinador del proyecto Territorios Verdes Climáticamente Inteligentes. César, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a este evento. Y a nuestros panelistas, pues muchas gracias por haber atendido nuestra invitación, igual a Nicolás como moderador de este evento. Bueno, voy a tener muy poquito que decir, gracias a Manuel, que nos hizo un adelanto muy bueno de lo que es este proyecto, que se llama Territorios Verdes Climáticamente Inteligentes. Ya Manuel nos lo dijo, esta es una iniciativa que está siendo financiada por la Unión Europea y bajo la supervisión de la Agencia Francesa de Desarrollo. Y desde Fondo Acción estamos ejecutando esta iniciativa. Manuel nos lo decía muy bien, nuestro interés en este proyecto es poder apoyar, acompañar a nuestro país en algo que ya decidió, y es hacer una transformación hacia un modelo mejor, hacia un modelo más equitativo y sostenible. Y esto pues está fundamentado por parte del país en las políticas de cambio climático y de crecimiento verde. Al final, lo que queremos entregarle a Colombia es que en el año 2023, en diciembre, haya implementado nuestro país medidas y acciones estratégicas de las políticas nacionales de cambio climático y crecimiento verde. Esto para poder también ir monitoreando cómo va nuestro avance, nuestro desarrollo en este sentido. Siguiente, por favor. Muy bien. Como les comentábamos, y Manuel nos hizo el anuncio, vamos a tener varios componentes de nuestro proyecto. Y uno de estos componentes pues, va a permitir que tengamos nosotros herramientas para tener un mejor marco de evaluación y de monitoreo en el avance de estas 2 políticas que les habíamos comentado. Y el alcance de este monitoreo pues es a nivel nacional. Vamos a tener una herramienta de valoración de la calidad de aire que el DNP pues va a tener disponible, y vamos a también desarrollar los índices territoriales de crecimiento verde a nivel subnacional. Siguiente, por favor. También en el año 2023, a finales, nosotros debemos generar para el país modelos de desarrollo predictivo para 6 regiones que han sido consideradas vulnerables al cambio climático. En estas 6 regiones se agrupan 20 millones de colombianos, y en el mapita que están viendo tenemos en las áreas azules las áreas donde vamos a intervenir.
Esto corresponde al 16% de las subzonas hidrográficas que tiene el país, donde vamos a desarrollar un modelo de desarrollo, unos modelos predictivos de desarrollo, modelos hidrológicos para poder correr esos modelos predictivos de desarrollo y así evaluar bajo escenarios de cambio climático y bajo el uso del agua que tienen seis sectores económicos en estas áreas, cómo sería esa oferta y cómo variaría la demanda del uso del agua y cuáles son, por supuesto, sus impactos en términos socioeconómicos. Siguiente, por favor. También Manuel nos lo advertía, y es que vamos a trabajar fuertemente en el desarrollo del catastro multipropósito para dos municipios, uno en el departamento del Bichada, Santa Rosalía, y otro en el departamento del Meta, que es San Juan de Arama, pero adicionalmente vamos a acompañar a los municipios de La Uribe y de Vistahermosa, también Meta, en el fortalecimiento de capacidades para los gerentes que van a hacer uso de este catastro para el ordenamiento territorial, prevención del riesgo de desastre y también apoyo al ordenamiento ambiental. Siguiente, por favor. En términos de los modelos de agricultura climáticamente inteligente, pues vamos a trabajar específicamente en los departamentos de Meta y Bichada. Y allí, en estos departamentos, vamos a constituir, vamos a apoyar en la constitución de las mesas técnicas agroclimáticas, esto también en apoyo y en compañía del proyecto Biocarbono. Hoy se tienen 17 mesas técnicas agroclimáticas en el país y una mesa nacional. Nosotros vamos a apoyar para estos departamentos su constitución. Siguiente, por favor. Ya en términos de dónde vamos a realizar las inversiones en estos proyectos piloto, estamos focalizando, como ustedes ven en sus pantallas, en ciertos municipios que ocupan, pues que corresponden al 70% de los municipios de estos dos departamentos, y vamos a tener pilotos en cacao, en ganadería, agrosilvopastoril, por supuesto, en cacao y en Marañón, en palma de aceite y los manejos silvopastoriles y de rotación de cultivos. Esto implicará que bajo observación, bajo estudio, tengamos más de 1000 hectáreas y tendríamos alrededor de 60 productores de manera directa involucrados con el proyecto. Estos productores a los que vamos a involucrar, pues se convierten en puntos de enlace con sus cadenas productivas, con su región, y servirán estos espacios también como escuelas de campo y el intercambio de experiencias con los productores de la zona. Y pues con esto quiero pues motivarlos a que nos sigan en el desarrollo de nuestro proyecto, que estén pendientes de las redes de Fondo Acción, donde estaremos publicando pues los avances que vayamos obteniendo. Y muchas gracias. Les recuerdo que por favor mantener el micrófono apagado y que las preguntas que les tengan a nuestros panelistas invitados a continuación, pues nos las pueden formular por el chat. Entonces, muchas gracias de nuevo y le doy la palabra entonces a Nicolás Bustamante, que va a ser nuestro moderador. Nicolás es un periodista científico, es colombiano, es miembro activo de la Federación Mundial de Periodismo Científico WFSJ, ganador de varios premios, entre los que se encuentra el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en 2020, el premio Simón Bolívar de Periodismo en 2017 y el premio Amway de Periodismo Ambiental en 2017, entre otros. Nicolás, muchas gracias por haber aceptado. Es realmente un honor tenerlo para que nos ayude con nuestros panelistas que son muy, muy conocedores del tema. Muchas gracias y les cedo la palabra. Bueno, César, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación a participar del evento, de este webinar tan interesante y tan pertinente en este momento.
Y pues bueno, muchas gracias también por la presentación. Pues en realidad yo creo que de pronto dentro de los asistentes a quienes les daremos la oportunidad de hacernos preguntas durante este espacio, también tengan preguntas sobre lo que quiere decir la agricultura climáticamente inteligente. Entonces, sabemos que estamos hablando sobre un tema que para muchos puede ser nuevo, pero pues estamos hablando de él hoy gracias al trabajo de Fondo Acción, quien hizo posible este espacio, que convocó a los panelistas, y también pues vale la pena y es necesario agradecer a la Unión Europea y a la Agencia Francesa de Desarrollo que patrocina este proyecto en nuestro país, y otras iniciativas que son relevantes para los productores agrícolas y su seguridad alimentaria. Así que bueno, a continuación voy a hacer la presentación de nuestros panelistas, que son del más alto nivel. Hoy nos acompaña Claudia Martínez. Claudia es la presidenta adjunta de los programas nacionales de la Coalición para la Alimentación y Uso del Suelo, así como directora del programa en Colombia. Claudia fue directora de la Oficina de Desarrollo Sostenible y posteriormente vicepresidenta de Desarrollo Ambiental y Social en el Banco de Desarrollo de América Latina, coordinando el portafolio de proyectos sociales, ambientales y de pequeñas y medianas empresas en la región. Como viceministra de Ambiente de Colombia, coordinó el Sistema Nacional Ambiental por 4 años, fue oficial ambiental para el Buró de América Latina en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Nueva York, y se graduó en Administración de Empresas de la Universidad de los Andes en Bogotá y cuenta con maestrías en Economía para el Desarrollo y Estudios Ambientales de la Universidad de Yale en Estados Unidos. También nos acompañará hoy en este webinar, estará con nosotros Andrew Jarvis. Él es el director general asociado para la Estrategia de Innovación e Investigación del CIAT. Andrew Jarvis cuenta con más de 2 décadas de experiencia en investigación en países en desarrollo para apoyar las metas de aliviar la pobreza, adaptarse al cambio climático y proteger el medio ambiente. Su trabajo en investigación abarca disciplinas que incluyen análisis basados en SIG sobre recursos fitogenéticos, cambio climático, agricultura digital e investigación relevante para la formulación de políticas para el desarrollo. Y él también ha publicado más de 80 artículos científicos originales, muchos de ellos en las revistas científicas más prestigiosas como Nature, PNAS y los Proceedings de la Real Sociedad. Actualmente reside en la ciudad de Cali, en Colombia. Y finalmente tenemos a Salvador Rojas. Salvador es investigador PhD del Centro de Investigación La Libertad de Agrosavia. Es investigador en el área de recursos genéticos y biotecnología, experiencias en procesos de domesticación de productos forestales no maderables y su uso en sistemas agroforestales con especies comerciales de caucho y cacao. Salvador también trabaja en áreas de la Amazonía intervenida y Orinoquía, Piedemonte y bosques de galería y otras áreas de trópico húmedo. Tiene experiencia en el manejo de proyectos de investigación con comunidades de productores y ha trabajado en procesos de apropiación comunitaria de conocimientos. Pues primero quiero darles las gracias a los tres por acompañarnos en este webinar. Es muy importante para nosotros contar con sus opiniones y también para que nos ayuden a resolver todas las dudas que tenga el público sobre la agricultura climáticamente inteligente. Empecemos entonces con este conversatorio. La idea es que hablemos, que conversemos. Si hay alguno que quiere hacer una intervención sobre lo que dijo el anterior panelista, lo puede hacer. Podemos contrapreguntar, podemos aportar todo lo que consideremos sobre estas preguntas. También reitero una vez más la invitación para que el público nos comente, nos pregunte todo lo que quiera a través del chat. Entonces empecemos con la primera pregunta. Bueno, ¿consideran ustedes que la agricultura climáticamente inteligente es una alternativa viable para el manejo en nuestro país que ayude a contrarrestar y disminuir los riesgos ante el cambio climático, específicamente en el sector agropecuario? Yo quiero darle primero la palabra a Claudia, que fue la primera que presenté. Primero las damas, así me gusta, Nicolás. Y muchas gracias por este espacio. Qué dicha estar con ustedes todos hoy acá. Manuel, César y al Fondo Acción, mil gracias también a la Unión Europea y a la Agencia Francesa de Desarrollo por este maravilloso espacio. A ver, yo quiero empezar un poco siendo picante y yo quiero un poco poner qué es la definición de agricultura climáticamente inteligente.
Según la FAO, que pues acuñó este término, es básicamente un enfoque para desarrollar estrategias agrícolas encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria sostenible en el marco del cambio climático, y básicamente se destacan 3 objetivos. El primero es el aumento sostenible de la productividad y los ingresos agrícolas de los productores. El segundo es la creación de la resiliencia ante el cambio climático y la reducción de la absorción de gases de efecto invernadero, y en la medida de la posible, pues realmente lograr que la agricultura se convierta, digamos, en positiva en términos de cambio climático, de gases de efecto invernadero. Entonces, con esos temas, Nicolás, yo diría que, digamos, es un enfoque muy interesante, porque ciertamente estamos en un mundo en donde el cambio climático se debe ver para adelante y para atrás. Yo además, digamos, evalúo los proyectos de cambio climático del Fondo Climático Mundial, y he visto que mucha gente no entiende el tema climático desde una perspectiva de 30 años antes y 30 años después, y entender que estamos en un punto medio para hacer la diferencia y para lograr hacer esto, digamos, de un enfoque realmente resiliente, no para hoy, sino para el mañana, entendiendo, digamos, lo que ha venido pasando en el mundo. Entonces, creo que es muy importante, digamos, todo lo que va en este término, pero creo que tenemos que transitar aún más allá, porque ¿quién es el inteligente? ¿La agricultura o la gente? Y para que seamos inteligentes en un mundo cambiante necesitamos entender la regeneración. Y la agricultura regenerativa me parece que sumaría, digamos, a este término de agricultura climáticamente inteligente, donde logremos una conciencia regenerativa del planeta para lograr la resiliencia del cambio climático desde las comunidades, desde los territorios, desde los paisajes, y lograr asimismo reducir, digamos, todas las emisiones climáticas de manera drástica. Y quiero, digamos, ahí poner un tema que es muy importante, y es que esto tiene que tener un contexto de sistemas alimentarios de una dimensión más amplia. Es decir, no basta con tener sistemas agroclimáticos, con tener toda la información geográfica, si no cambiamos como seres. Entonces, para empezar, quiero poner eso, porque creo que ver la integralidad de los sistemas alimentarios desde la conservación de los ecosistemas, desde lograr una agricultura productiva y regenerativa, desde lograr menos desperdicios de los alimentos, reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos, y lograr una comida sana y saludable, inclusive entendiendo el rol, por ejemplo, de los pesticidas y fertilizantes en este término, es fundamental. Así que sobre esto quiero poner un poco más de dimensiones para volverlo más atractivo. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, yo quiero escuchar la opinión de Andy, porque Claudia mencionó al principio, utilizó la palabra picante, y él también opina que estamos hablando de un tema que tiene esta característica, que es picante también. Caliente, lo pongo caliente. No, pues los definiciones, yo no soy fanático de las definiciones, porque generamos como palabras y definiciones y después pasamos demasiado esfuerzos hablando sobre la misma definición en lugar de poniéndolo en práctica y haciendo, ¿no? Y eso es lo que necesitamos. Para mí, agricultura climáticamente inteligente ha sido útil para meter clima en la mente del sector agropecuario. Y realmente, bueno, sin entrar en detalles, para mí, agricultura regenerativa, todos los sistemas silvopastoriles, todo eso es parte de un paquete de lo que puede ser agricultura climáticamente inteligente y mucho más. Pero el problema a que estamos realmente enfrentando, yo siempre he usado como la frase de que clima y agricultura son dos cosas que están como en un matrimonio infeliz. O sea, los dos están todo el tiempo como son antagonistas, es un antagonismo entre los dos. O sea, lo que está pasando, la crisis climática, los aumentos de temperatura, los eventos extremos, el cambio en los patrones de estacionalidad, todas estas cosas están pegando horriblemente al sector agropecuario realmente. Estamos muy mal adaptados. Nuestros sistemas no están diseñados para enfrentar tanta variabilidad que tenemos hoy en día, y sobre todo
a largo plazo, digamos, cuando hay 2 grados de aumentos en temperaturas, pues los sistemas no aguantan. Pero por el otro lado, también la agricultura está generando los problemas. O sea, si lo miras a nivel mundial, es como un tercio de las emisiones vienen de alimentos, de una forma u otra. Es una tajada grandísima. Y estamos viendo transporte, energía en una transformación impresionante, mientras que en agricultura seguimos con lo mismo. Y digamos, el horizonte de aquí a 2050 de cómo vamos a ver las emisiones y las reducciones no es muy bueno en el sector agropecuario. O sea, la perspectiva a futuro no es muy positiva. Necesitamos buscar formas también de reducir la huella. Acá en Colombia, el sector agropecuario es más que un tercio, es casi llegando a la mitad de las emisiones del país. Entonces, tenemos que, bueno, en ese matrimonio infeliz poner los dos, digamos, ha funcionado mejor. Y la definición, el término de agricultura climáticamente inteligente, sin entrar en detalles de la definición, para mí, el objetivo es eso, es poner clima en la mente, digamos, del sector y ponerlo en práctica, bien sea en prácticas en tierra, en programas de apoyo al sector, en las políticas nacionales en todo lado. Y entonces lo que hoy en día tenemos, básicamente nuestra estrategia de manejo de eso es el almanaque Bristol, históricamente. Podemos hacer mucho mejor que eso. Y eso yo creo que para mí eso es lo que tenemos que enfocar, en lo que tenemos que solucionar, no tanto pegarnos en la definición. A mí me hace que agricultura climáticamente inteligente ayuda a movernos en esa dirección. Muchísimas gracias, Andy. No sé si Salvador quiera proponer o opinar algo sobre las dos intervenciones que ya hemos escuchado. Sí, yo creo que algo de lo que dijo Claudia o Andy sobre la inteligencia es, tal vez el concepto es nuevo, pero si miramos lo que hacían nuestras comunidades indígenas y nuestros agricultores, muchos de nuestros agricultores colonos, era climáticamente inteligente. O sea, hablo de la agricultura migratoria, donde se dejaba descansar el suelo, donde había barbechos, rastrojos que se enriquecían, donde había un uso de la materia orgánica, donde había cultivos asociados, donde se utilizaba la biodiversidad. Fíjense que ellos utilizaban el chontaduro, la piña, el camote, el ají, el achote, todas estas cosas que hoy en día son industriales y muy importantes en otros lugares del mundo y que nosotros no lo tenemos. Entonces, creo que nos desviamos un poco cuando la educación agropecuaria, los agrónomos, nosotros, nos criaron un poco en el modelo de revolución verde, de máxima producción, de máximo insumo, de utilizar, sacarle lo máximo a todo. Ahí nos perdimos. Y yo creo que esas experiencias del pasado y esas tecnologías que dice Andy que tenemos hoy en día, que podemos utilizar, debemos juntarlas para generar modelos que en la práctica están funcionando. Nosotros vamos a campo y vemos experiencias que ahorita más adelante seguramente podemos mencionar, pero ese trópico húmedo donde nosotros trabajamos, donde hay unos bosques que tienen un equilibrio en la materia orgánica, donde tienen unas coberturas, donde hay una captura de CO2, donde hay unos ciclos del agua regulados, donde hay una biodiversidad aumentada, a veces las tumbamos y los volvemos unos sistemas simples, dependientes de insumos externos, dependientes de manejos, digamos, que no son los climáticamente adecuados, como decimos aquí en este. Entonces, creo que tenemos que volver a esos sistemas integrados, a esos sistemas agroforestales, ordenados, donde se simule un poco lo que tienen esas dinámicas de los bosques, ¿sí? Donde se aproveche ese tema de la materia orgánica, donde se piense también en el ingreso adicional, porque estamos combinando dos especies que pueden ser importantes, y donde están unos árboles que nos ayudan a jugar un papel muy importante en la captura de CO2. Entonces, yo creo que hay que cambiar en la educación, en la extensión, en la investigación de ese modelo de revolución verde que nos vendieron y que obviamente jugó un papel muy importante en su momento hacia actividades como las que estamos mencionando en este webinar. Gracias. Bueno, yo quiero, antes de pasar a la siguiente pregunta, volver sobre la intervención de Andy, que mencionó esta analogía
con un matrimonio entre el clima y la agricultura. Andy considera que si bien este matrimonio está un poco ahí como en conflicto, está cerca de llegar a un divorcio. ¿Y qué pasaría si llegara a haber un divorcio? ¿Eso podría llegar a ser una solución como lo es en el caso de un matrimonio entre humanos? Pues en cierta forma, sí, esa es una buena pregunta. En cierta forma, lo que necesitamos es divorciar estas dos cosas. O sea, que agricultura no está teniendo el impacto negativo en cambio climático. Y tanto el cambio climático, la agricultura está resiliente a lo que sea que el clima tira a él. Entonces, en cierta forma, sí, no es ponerlos como necesariamente a resolver el matrimonio, sino realmente lo que necesitas es separar las cosas. Adaptación básicamente es sacando el variable clima de lo que es el funcionamiento del sistema. Entonces, que aumenta temperatura, logramos todavía, digamos, que el sistema esté funcionando. Entonces, bueno, ese lleva como el dicho un poquito más lejos de lo que es, pero el otro lado de la moneda es que agricultura tiene mucho que aportar a la crisis climática y ahí es donde está la oportunidad. Entonces, Salvador habló de agroforestería y sistemas así. Hay mucho que podamos hacer, no solo para reducir las emisiones, sino que sea parte de la solución de ser un neto sumidero, un sumidero de emisiones en el sector. O sea, es agroecosistemas, o bien o mal, es el ecosistema más grande, con el huella más grande en el planeta. Tenemos que pensar en qué hacer con esa huella. Y yo creo que, bueno, se arregla el matrimonio o se divorcia de una forma a la otra, mejora la situación. Ok, muchísimas gracias a Andy y a los demás panelistas. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, los gremios y los centros de investigación como en los que ustedes trabajan incorporan en sus decisiones pronósticos climáticos de fuentes oficiales, pero de todas maneras siguen persistiendo desafíos en torno a la traducción, a la transferencia y al uso de esa información agroclimática. ¿Qué estrategias consideran ustedes que se deben implementar en Colombia para abordar estos retos? ¿Consideran que el país está preparado para asumirlos? Voy a darle la palabra primero a Claudia. ¿A mí? Es que pusiste, no supimos a quién, Nico. ¿A mí? A Claudia. Listo, ok. Bueno, mil gracias. A ver, yo creo que el país ha ido cambiando. Yo me acuerdo que nosotros creamos la primera oficina de cambio climático en el 2000. Yo estaba en el viceministerio y empezamos a entender estos temas. Fue un país muy proactivo en empezar a captar que esto sí tenía que ver. De hecho, todos los NDCs y todo el tema del CISCLIMA ha ido, digamos, enfocándose a entender esto de manera mucho más proactiva, pero creo que la estrategia que ha tomado el gobierno de hacer esto a nivel territorial es la correcta. Es decir, esto tenemos que bajar de escala y tenemos que llegar a los territorios. Hay muchos planes de cambio climático ya desarrollados en el país, de hecho casi todos los departamentos tienen planes de cambio climático. Nosotros desde E3 hemos ayudado a hacer por lo menos 10 y creo que es ahí donde está la incidencia. Y tenemos inclusive que ampliar esto un poco más allá. Nosotros desde la Coalición para la Alimentación y Uso del Suelo, lo que hemos estado pensando es, tenemos que entender los sistemas alimentarios de una manera más amplia a nivel de territorios. Por ejemplo, empezamos en el Quindío, después en Antioquia, ahorita estamos en el Valle del Cauca junto con el CIAT, entendiendo la dimensión de los sistemas alimentarios para poder ahí sí entender cómo profundizamos en el tema del clima y cómo logramos llegar a unas prioridades y estrategias en resiliencia para lograr avanzar esto de manera mucho más eficiente. Entonces, tiene que ver con los territorios, tiene que ver con que se entiendan los planes de cambio climático desde otra dimensión, tiene que ver con entender los sistemas alimentarios y otra vez los sistemas alimentarios de una manera mucho más amplia como lo planteaba Salvador. Inclusive entendiendo, digamos, estas prácticas o estas costumbres o esta cultura que han dominado parte de nuestros territorios. Voy a darles un ejemplo. El Quindío tenía 73.000 hectáreas de café y hoy tiene 19.000. Todo el cambio en el uso del suelo es empezar a ver qué les es productivo, no necesariamente qué es, ahí sí que climáticamente inteligente, ¿sí? Y entonces ponen limón y ponen aguacate y lo que ha pasado es que el 73% del suelo hoy en día está erosionado.
Bueno, si no hacemos un alto en el camino y pensamos en el Quindío y su visión de cambio, pensando en que tiene un plan de cambio climático, que tiene una hoja de ruta de la alimentación y uso del suelo y que podría, digamos, transitar desde hoy a una visión de futuro, no vamos a poder, digamos, llegar a lo que queremos. Entonces creo que es muy importante otra vez entender esto desde los territorios, utilizar las herramientas que ya se han creado en el país, estos planes, estas hojas de ruta, y sentarnos a ver qué es lo positivo hoy para hacer esa transición a la agricultura 4.0. Muchísimas gracias, Claudia. Andy, ¿quieres responder la pregunta, adicionar algo, contrastar lo que dice Claudia? No, Claudia, como siempre, tiene toda la razón. Pero lo abordo de otro lente, ¿no? No hay una sola solución a eso. Es parte del problema a eso es que no es que hay una cosa que hay que implementar y listo. O sea, y es por eso que, por ejemplo, en transporte y en energía, mencioné que estos están transformando de una forma impresionante. O sea, en energía, con solo como, digamos, en pocos sitios de generación de energía en un país, con pocos cambios ahí, puedes hacer una gran diferencia. En la agricultura en cualquier país y sobre todo en Colombia, si quieres cambiar realmente y mejorar, digamos, la perspectiva de agricultura y el tema climático, tiene que hacer 1000 cosas en 20,000 diferentes territorios. Es complejo y realmente, bueno, es en tierra que ese cambio pasa. Entonces hay que aterrizar en todos los diferentes sistemas, con todos los diferentes, no solo prácticas, o sea, pueden ser como prácticas de regenerativas, prácticas de agroforestería, silvopastoril en ganadería, puede ser variedades mejoradas que resistentes a sequía en cereales y cosas así. O sea, hay muchas diferentes opciones de prácticas, pero hay que poner estas prácticas junto con programas que apoyan. Y sí, yo siempre, a mí me encanta el ejemplo de silvopastoril. Silvopastoril es una maravilla. Uno lo ve en campo y uno queda como tan feliz. Quiere ser una vaca, mejor dicho, estando en estos sistemas. Y lleno de vegetación, súper funcional y todo eso. Pero la opción cuesta y es porque necesita programas de apoyo. Entonces necesitamos como juntar todas las opciones con extensión, apoyo técnico. Y ni eso es suficiente. Lo otro es que estas cosas, estos cambios cuestan. Y entonces hay que alinear lo financiero. Entonces realmente lo que no es, el problema es que no es sencillo, no hay una solución. Es como digo, es miles de soluciones en cada hectárea del país. Y tenemos que mirar esa cosa como una forma, como un proceso muy holístico de cambio y tener todas las instituciones alineadas. Las mesas técnicas agroclimáticas son una maravilla para algunas de estas cosas, sobre todo en la parte como de información, pronósticos climatológicos y todo eso, pero hay que para mí es un tema como sistémico de meter clima en cada cosa de operación del sector. Meter el variable climático en la operación, no como con programas independientes que después de 3 años entonces no sigue funcionando, digamos. Tenemos que pensar la mente de todos los actores en el sector. Muchas gracias, Andy. Salvador, Andy volvió a mencionar una estrategia que es la agroforestería. Esa es una. ¿De qué otras maneras crees tú que se puede complementar lo que ya han dicho Andy y Claudia? ¿Qué otras estrategias existen para digamos, asumir estos retos? Pues yo creo que digamos, un poco oyendo la pregunta sobre utilización de estos pronósticos climáticos y cómo eso se puede apropiar, yo creo que Claudia ha puesto una palabra que es interesante, es hacerlo desde los territorios. Definitivamente, cuando las estaciones meteorológicas son del IDEAN y aparecen allá puestas como un bicho raro, como un ovni que está ahí, y la información que eso produce es una información que la puede capturar alguien con una sapiencia especial en ese sentido, pero eso no aporta nada en el desarrollo, ahí estamos perdiendo. Yo creo que
eso de las mesas climáticas, que es una construcción que se ha venido haciendo, como lo mencionaba Andy, pero que tenemos que fortalecerlas y apropiarlas desde región, para que eso realmente cumpla el papel que es, que todo ese esfuerzo de montar estaciones agroclimáticas y de recoger información realmente sí haga pronósticos, sí haga información histórica que nos permita tomar decisiones adecuadas y que no cometamos errores dando una información que no tiene el peso suficiente o la interpretación suficiente o la contextualización en territorio y podamos cometer errores. Lo otro es que a veces pensamos que solo con montar estaciones meteorológicas, tener esas estaciones con una inversión pues que tenemos en un momento dado en un proyecto X o Y, ahí ya está la solución. No. ¿Por qué? Porque estas estaciones necesitan mantenimiento, necesitan personal calificado que esté monitoreando, necesita quien interprete eso. Y ahí necesitamos pensar en cosas de más largo plazo, porque sobre todo en estos territorios donde trabajo yo de Orinoquía, Amazonía, digamos, el problema es mucho mayor, hay mucha deficiencia en estaciones y muchas estaciones se abandonan un poco porque termina el proyecto y no hay más financiación. Entonces creo que sí hay esfuerzos, sí hay avances, pero tenemos que pensar en algo de más largo plazo, en algo más integral, en algo mucho más territorial, mucho más afianzado en el territorio, con información más confiable. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador. No sé si Claudia o Andy quieran agregar algo. Si no, yo quiero invitarlos a todos los asistentes a que nos sigan enviando sus preguntas. Ya estamos recibiendo algunas en el chat y voy a leer la que nos envía Luis Fernando G. Él nos dice: buenos días, lo planteado por Salvador es muy importante. ¿Cómo se puede pensar bajo este tipo de propuesta hacerlo con sistemas productivos o sectores que practican la revolución verde, tipo caña de azúcar, palma, aceite, banano o café? Eso nos pregunta Luis Fernando G. Y pues creo que el primero que podría responder esta pregunta es Salvador. Sí, yo creo que tal vez uno habla desde una óptica, por mi influencia, por mi trabajo, por mi historia de trópico húmedo, pero creo que en cada cultivo, en cada territorio, algo que tenemos que pensar es que somos un país tropical, donde tenemos agua, donde tenemos todo luz durante todo el año, donde tenemos unos cambios en la temperatura que nos permiten. No somos un país, y a veces traemos modelos de soya de la parte norte o soya de la parte sur y tratamos de cambiar el ambiente y tratamos de cambiar el suelo y tratamos de hacer una cantidad de esfuerzos supremamente onerosos algunas veces, pero también muy fuertes contra los recursos naturales en riego, bueno. Entonces creo que nosotros podemos aprender de este trópico, aprender de cómo podemos hacer cosas. Cuando yo hablo de agroforestería, por supuesto me estoy refiriendo a especies que van de mediano o largo plazo y eso, pero creo que ahí hay que identificar prácticas sostenibles en cada uno de estos cultivos, cosas que podamos hacer que no necesariamente nos estén llevando a máximas producciones, sino que nos estén llevando a unas producciones adecuadas, porque así lo dice la agricultura climáticamente inteligente, mejorar ingresos, ¿sí? Pero de pronto gastando menos, de pronto invirtiendo más en materia orgánica que podamos compostar o de pronto haciendo procesos. Y sobre eso les digo, hay muchas experiencias. Lo que pasa es que a veces las vemos como experiencias raras, como experiencias de ecólogos, como experiencias de personas que no les interesa producir, y a veces hay que juntar esas dimensiones. Gracias. Sí. De pronto, Andy o Claudia, ¿quieren agregar algo a esta pregunta? Pues yo tomo un ejemplo, muy cierto lo que dice Salvador, y todo, lo sigo ahí tomando un ejemplo. Y tal vez el más extremo. Yo vivo en Cali y hay un mar de caña de azúcar afuera y digamos, es el monocultivo más impresionante que he visto, al menos en muchas partes. Y bueno, mirando ese como un ejemplo, digamos, yo no creo que las cosas van en contra, sino es que aquí juntando. La caña, lo que es el problema en la caña ahora, gasta demasiado agua, o sea, estamos chupando mucha agua de los acuíferos y no es sostenible la cantidad de agua que se usa. Y entonces, bueno, si miras eso desde el punto de vista como de adaptación, mitigación en caña de azúcar, el cuidado del suelo es crítico. O sea, puede ser, digamos,
fuera de cosas revolucionarias, de cambiar los sistemas totalmente, pero si va a tener una caña allá, cuida el suelo. O sea, el carbono en el suelo es la forma de mitigar, reducir emisiones y neto como chupar carbon dioxide del aire, meterlo en el suelo con biochar, con cosas así, puede ser con manejo de malezas con leguminosas entre cercos. Hay siempre, es como lo que digo, en cada sistema, en cada cultivo, hay un mundo de un juego de opciones. Lo que tenemos es opciones. Hay que evaluándolos y promoviendo su implementación. Entonces, incluso en estos como super comercializados, mecanizados, industriales, hay muchas oportunidades ahí para mejorar la sostenibilidad, mejorar la resiliencia. Hay ganas. No es un sendero de desarrollo contra otro. Es realmente todos ganan en estos sistemas. Muchas gracias, Andy. No sé si Claudia quiera agregar algo. ¿Sí? Hola. Estamos en este momento que el mundo está en pánico porque, por ejemplo, no hay fertilizantes o los precios de los insumos químicos están sumando tanto. Creo que es el momento de volver a repensar cómo estamos haciendo la agricultura en Colombia y no necesariamente importando los modelos, y que la extensión agropecuaria lo hagan las empresas que venden insumos químicos, que es lo que está pasando. Salvador, pues yo estoy en la junta directiva de Agrosavia, y en la última junta directiva pues estuvimos pensando en eso, y es como, bueno, entonces ¿cómo lo repensamos ahora? La solución es ver cómo hacíamos con las vacunas, dónde podemos lograr mejor fertilizantes rápidos para atacar el tema, o de pronto volvernos a reinventar y empezar a pensar que hay muchas formas de lograr una agricultura regenerativa, hay muchas formas de devolverle a la naturaleza lo que le necesita. Y finalmente el cambio climático lo que necesita es absorber el carbono en el suelo. Entender el suelo es básico, volverle a poner los nutrientes, a sentirlo, a regenerarlo, a restaurarlo. Ahora, hay empresas que están generando bioinsumos, inclusive en Colombia, Sobiopol y varias, están en toda esta trayectoria de pensar cómo le ponemos más al suelo. Pero más que nada es entender los policultivos, a entender la agrobiodiversidad, a entender que no podemos transitar a que Colombia tenga 6 cultivos, que tú los nombraste al principio de tu pregunta. No, es que hay 35.000 especies en el planeta que nos podemos comer, de las cuales estamos comiendo 154 de esos hacen 60% de la ingesta de proteína. ¿No será que Colombia, siendo el segundo país más rico en biodiversidad, puede ser ahí sí mucho más inteligente y pensar que puede diversificar los cultivos a muchos más? Y hay muchas preocupaciones, porque mira, en la foto está el cacao, que se ve como un cultivo regenerativo. Yo últimamente he ido a muchos territorios y he oído que los que le están comprando, que además son monopolios, están diciéndole que le baje, digamos, el nivel de foresta al 15%. Bueno, si bajamos otra vez el nivel de foresta al 15%, de 50 o 60% que hoy tienen los cultivos de cacao, la estamos perdiendo. Probablemente ganamos productividad rápida, pero en el largo plazo la perdemos totalmente, como lo hicimos con el café. Entonces, podemos tener todos los sistemas de realidad montados en cada una de nuestras fincas y entender el clima, que si no entendemos el suelo, el agua, la forma en general, digamos, esta regeneración de los cultivos agrícolas la vamos a perder. Muchísimas gracias, Claudia. Hay una pregunta que nos están haciendo en el chat que me parece muy buena, muy pertinente, quiero hacértela precisamente a ti. Nos pregunta Argenis Mora si es posible certificar sistemas productivos climáticamente inteligentes, y si de ser así, ¿cuáles serían esas instituciones que podrían hacerlo? Desde su opinión, ¿cuáles serían los requerimientos mínimos que debería cumplir un sistema productivo para ser certificado como climáticamente inteligente? Yo no creo que haya una certificación, pero Andy y Salvador me corregirán. A eso no hay. Sí hay, por ejemplo, nuevas certificaciones de agricultura regenerativa, sí hay certificaciones de buenas prácticas agrícolas, hay otras formas, digamos, de certificación que van hacia lo mismo. Ya hacia que sean per se climáticamente inteligentes certificadas no las conozco, pero no sé, Andy y Salvador, si ustedes las conocen. Pues hay un buenísimo ejemplo, lo que yo siempre, a mí me encanta hablar del ganso también en Colombia, que es la ganadería sostenible que se lanzó hace unos meses. O sea, no hay como,
creo que en Vietnam tienen, he visto una certificación que es como climáticamente inteligente, que he escuchado digamos, usando estas palabras, pero realmente, bueno, lo que yo creo que certificación tan específica a clima no necesariamente es lo mejor. Deberíamos estar certificando más bien a como sostenibilidad, más amplia, que incluye igualdad de equidad, que incluye biodiversidad, conservación, ambiente, todo eso, y el tema clima. Pero a mí me encanta el ejemplo en la ganadería, que digamos está tan asociado, digamos, a los problemas ambientales que existe. Es precisamente en estos tipos de productos que necesitamos certificación, a mostrar que sí hay una forma, sí hay medios de producir eso sin ser tan dañinos. Entonces, el ganso, certificación ganso en Colombia me parece es un liderazgo mundial realmente en eso. Es genial. Muchas gracias, Andy. No sé si Salvador quiera agregar algo o paso a la siguiente pregunta. No, yo creo que Andy mencionó los certificados de huella de carbono, de huella hídrica, huella social, todo eso es lo que los beer friendly, los certificados en café, esos son certificaciones que existen y que van a favorecer el tema climáticamente inteligente. Muchas gracias, Salvador. Bueno, en un mundo donde los impactos del cambio climático y la variabilidad climática se notan con mayor frecuencia y en un mundo en el que los agricultores sufren pérdidas constantes por choques externos afectando el desarrollo económico del país, entre muchas otras consecuencias, y la seguridad alimentaria, ¿qué casos de éxito conocen ustedes? Y esto va en la misma línea de la pregunta anterior que nos hacían desde el público. ¿Qué casos de éxito conocen en el país donde la aplicación de prácticas de agricultura climáticamente inteligentes han permitido incrementar la resiliencia de los productores al cambio climático? Se me ocurren no solamente casos de éxito en Colombia, sino también de pronto en la región, en Latinoamérica y en el mundo. De pronto, Salvador, ¿quiere responder? Ahí, cuando a uno le dicen casos exitosos, yo podría mencionar unos 100 casos exitosos. Lo que pasa es que también le ha servido a uno que llevo 35 años vinculado a una institución de investigación y a esos territorios de Amazonía y Orinoquía. Y ver una señora en Bichada que tiene un sistema de cacay agroforestal con rastrojo, ¿sí? Ese es un sistema, digamos, sostenible, pero ver el sistema de extracción de azaí sostenible en Guaviare, hay una cantidad de ejemplos pequeños. Lo que pasa es que nunca los cacareamos, nunca los juntamos y los mostramos como un ejemplo a seguir. Siempre son cosas aisladas que se quedan allá en lo anecdótico y en el conocimiento de algunos que podemos hacer eso. Pero creo que hay un común denominador en mucho de esto, volvemos otra vez al tema de la agroforestería, y lo hemos visto mucho con cacao y con caucho. Muchas experiencias y con algunos productos forestales no maderables. Específicamente en dos trabajos que hemos hecho, uno que hicimos de identificación de sistemas agroforestales con caucho, encontramos cosas muy interesantes con modelos un poco diferentes al tradicional, donde se sembraban con algunas otras especies como pimienta, en el caso del putumayo, o como sembraban con cacao, etcétera, etcétera. Y hace poco hicimos un trabajo también en el Ariari, en el Meta con cacao, y encontramos sistemas muy interesantes, por ejemplo, con rambután, donde le generaba ingresos y le generaba una sostenibilidad al sistema de una forma muy, muy bonita, también con aguacate, cacao con aguacate, cacao con cacay, vimos unos con chontaduro. Entonces, hay una cantidad de ejemplos aquí que lamentablemente, repito, son tan pequeños que solo están como en la cabeza de algunos de nosotros, pero no aparecen como un actor principal en este tipo de desarrollos. Y con respecto a una actividad internacional, hace unos 2 meses pudimos visitar la experiencia de Tomazú en Belén de Pará, donde se tiene un aproximado de unas 10.000 hectáreas en agroforestería, en toda esa zona. Pero hay una visita que hicimos especial a una finca con 250 hectáreas de sistemas agroforestales con azaí, cacao, copoazú, pimienta, banano, papaya, y fuimos a verlo porque lleva más de 25 años. Y un poco uno dice, si será
que ese tema de la agroforestería que suena tan bonito por los ingresos, por ese reciclaje que hay de la salud del suelo, por esa retención del agua, eso, pero eso en la práctica funciona o funciona para una persona que tenga más de 1 hectárea. Y ese es un ejemplo perfecto de sostenibilidad en el tiempo, de ingresos, de conectarse con agroindustrias. Entonces, fíjense que eso nos nutre en nuestro pensamiento de que sí se pueden hacer ese tipo de actividades, de diversidad, de éxito, repito, en lo que llamamos éxito nosotros, no en el éxito de la máxima producción y el máximo billete y el máximo uso, no, es en esa sostenibilidad. Muchas gracias. A ti, Salvador, de pronto Andy quiere agregar algo sobre estos casos de éxito en Colombia o en el mundo. Pues yo les cuento algo que a mí me apasiona, me apasiona y bueno, algo que gratamente estaba medio involucrado, y es el cuento de 2 países, Senegal y Colombia, y en el tema de pronósticos. Y ha sido muy lindo experiencia y como de construcción, de mejoramiento de algo y los 2 países trabajando a la mano. Entonces, y es en el tema de pronósticos agroclimáticos. Entonces, lo que hace como 12 años nosotros empezamos a trabajar en varios países, pero Senegal era un enfoque nuestro en el tema de información climática. Cómo damos pronósticos, información climática a los productores. Y Senegal voló con eso. Hicieron maravillas en Senegal. Y entonces lo que en como 2013 creo que fue, yo con la experiencia que había visto en Senegal, yo pensé, bueno, ¿por qué no llevamos 10 colombianos de los gremios, del ministerio, de frente del sector allá, a que vean cómo funciona allá? Y hicimos esa visita. Espectacular, era tan lindo, digamos, la experiencia. Eran gente ahí como ellos mismos, aunque había barreras de lenguaje, se abrió los ojos los colombianos, digamos, a las posibilidades, y vinieron y empezaron como a poner en práctica, digamos, metiéndole el sabor colombiano, digamos. Y a los como tres años, ya con cosas implementadas, vino los senegaleses a Colombia a ver también lo que había hecho Colombia. Y este ciclo ha pasado como 2, 3 intercambios así, y como cada país mejorando con base a aprendizaje que otros con su sabor meten, ¿no? Y hoy en día lo que es el resultado en Colombia es múltiples cosas. Uno es que, bueno, pronósticos climáticos no son fáciles, pero hemos mejorado mucho la capacidad que tenemos, digamos, en computadores, en modelos de pronosticar el clima. Eso es lo primero. Segundo es institucional. Hemos puesto el sector agropecuario trabajando en el sector ambiental. O sea, IDIAM hablando mucho más. Ahora, digamos, el enlace entre IDIAM y agricultura es súper fuerte ahora, espectacular. Y los gremios han puesto, por ejemplo, ya contratan agroclimáticos que hacen estos pronósticos y trabajan eso. Después, lo otro que ha pasado es que ya llevamos la otra como arreglo institucional, es llevando eso a los territorios. Los mesas técnicos agropecuarios que se mencionó, ya hay 17, ahora va a haber 2 más en el país. Y ahí es donde toda esa información, digamos, evidencia, ciencia, análisis, todo eso que viene de IDIAM, de los gremios, de AgroSavia, etcétera, es donde aterriza en el territorio, y los actores locales. Y eso fue una de las claves que aprendemos en Senegal, que uno necesitaba, digamos, que los productores no van a ver un tweet que sale de una cuenta en Bogotá. Lo que los agricultores van a creer es otros agricultores o las instituciones muy locales que digamos, ellos lo que necesitan es confianza en la información y necesitan eso de sus redes locales. Entonces, ahí se aterrizó todo eso, y es donde, digamos, modelos ciencia se une con conocimiento local, conocimiento local, y se traduce lo que son como milímetros y lo que son como pronósticos un poquito como abstractos
a cosas reales. Es cuándo se debe sembrar, qué variedades van a ir bien, qué mezclas, qué manejo va a funcionar mejor en los siguientes 3-4 meses si tenemos un niño, una niña o digamos un veranillo cortico agresivo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, eso me parece un caso exitoso. Ahora, hoy en día, yo diría que Senegal y Colombia son los dos países que nosotros sacamos a nivel mundial promoviendo lo que realmente ha sido un éxito total en estas cosas. Muchas gracias, Andy. Claudia. Sí, yo también tengo un montón de ejemplos, pero para no hacerme largo, digamos, lo que sí estamos tratando de hacer ahorita es de crear unas redes de regeneradores. Y he visto muchos espacios de regeneración impresionantes en Colombia. Voy a empezar por uno que es Asprosic, en Córdoba, que es increíble porque es estas comunidades que sufrieron además el impacto de la represa de Urrá y que por muchos años, por vías de fuerza, hicieron toda clase de reclamos al Estado de que perdieron su resiliencia. Y volvieron, digamos, a pensar cómo lograr esto ellos mismos, y para darles indicaciones son una gobernanza compartida de redes en el territorio de Córdoba, en donde han logrado policultivos de más de 80 especies en sus huertas, donde no necesitan pesticidas y fertilizantes, donde generan redes de producción que venden en los mercados locales, donde han logrado realmente restaurar no solo su cuenca, porque la han restaurado, sino también sus huertas y sus modos de vida. Es un ejemplo impresionante que lleva muchos años y yo siempre lo traigo a colación cuando me dicen un ejemplo en Colombia, porque le devuelve uno la esperanza. Pero nosotros, por ejemplo, en Antioquia tenemos una red de regeneradores con unos ejemplos demasiado potentes desde lo local. Hoy en día, por ejemplo, el Biosuroeste en Antioquia tiene ya todo un tema de regeneración con más de 40 regeneradores. Estamos, digamos, impulsando esta red de regeneración porque solo si se conectan como las microrrizas, empezamos a generar la resiliencia que se necesita. Y no necesariamente es en los grandes productores. Realmente esta conexión tiene que ser entre muchos en un mismo paisaje. Y es ahí donde tenemos que llevar la resiliencia. Quiero traer también unos temas interesantes en el Valle del Cauca. Acabamos de hacer el diagnóstico del Valle del Cauca y, como dijo Andy en su intervención, pues realmente es un mar de caña de azúcar, un valle súper fértil, pero realmente el Valle del Cauca es mucho más que ese 11% de azúcar. Es el Pacífico, es volver a pensar inclusive en los océanos en este tema de cambio climático, donde probablemente van a estar la residencia del futuro. Y en ese mar, buscando los ejemplos de regeneración, quiero destacar la hacienda, por ejemplo, el Atico, en donde lleva más de 9 generaciones haciendo ganadería silvopastoril, pero también logrando que la caña de azúcar sea resiliente en un mismo paisaje, en donde se ha demostrado que puede lograr hacer leche orgánica y que la está vendiendo hoy en los supermercados. Es decir, que ya tiene todas estas componentes de más de 9 generaciones logrando un modelo. Y bueno, me quedaría acá, pero les quiero hacer una invitación, Salvador, unámonos. Todos esos ejemplos los tenemos que mapear, ¿sí? Nosotros vamos a empezar esta red de regeneradores, ya la tenemos en Quindío con ejemplos súper potentes, en Antioquia, donde la estamos creciendo, vamos a empezar en el Valle del Cauca y la idea es probablemente coger un territorio amazónico desde Folu. Pero creo que es ahí donde podemos entender estos modelos y replicarlos y escalarlos. Así que a la audiencia también, si tienen modelos de regeneración, pueden escribirnos a Folu Colombia y qué dicha unirnos en este esfuerzo. Gracias, Claudia. Bueno, yo voy a pasar a leer algunos de los comentarios que nos están haciendo en el público. Este lo hace María Luisa Guzmán. Ella nos dice de resaltar el importante aporte de la agricultura climáticamente inteligente que hacen los centros de investigación, así como CIAT, IDEAM, Agrosavia, con la obtención de datos climatológicos a través de las redes meteorológicas automatizadas y convencionales. El análisis de estos, la investigación agrícola, climatológica e integrando estas dos, la investigación agroclimatológica, los pronósticos meteorológicos y las predicciones climáticas. Eso nos dice María Luisa. También Gary Muriel nos está comentando sobre una respuesta de Claudia anterior. Dice, así es, Claudia, un ejemplo flagrante es lo que ha pasado con las variedades de papa criolla, que de las más de 20 variedades que había, solo se están cultivando unas poquitas, porque la imposición comercial genera reducción en la siembra.
Yo quiero hacerles una pregunta muy personal y que tiene que ver con el ejercicio de mi trabajo, que significa en muchos casos la traducción del conocimiento técnico hacia el público general, y tiene que ver con lo que mencionaba Claudia ahora y lo que mencionaba Andy, sobre llevar este tipo de información a las comunidades, que son finalmente las que van a aplicar este conocimiento de la agricultura climáticamente inteligente. Porque si no existe esa comprensión o esa articulación entre la ciencia, la información y quien al final está cultivando la tierra, pues los resultados no se van a reflejar. Yo quisiera preguntarles cómo se sortea este obstáculo, una estrategia que sirva para llevar la información de manera eficaz a los agricultores. ¿Cómo se lo imaginan? Y quiero comenzar por Andy, que mencionó este tema hace unos minutos. No, es clave. La comunicación no solo es un arte, sino es una ciencia también. Y eso sí ha sido un aprendizaje grandísimo que hemos tenido. Hay un juego que me encanta hacer cuando estoy en un taller con mucha gente, lo que armo como una cadena, 10 personas en línea, y les entrego a un lado un pronóstico que dice hay un 30% probabilidad de exceso de lluvia en los alrededores de Neiva en los siguientes tres meses. Eso es, digamos, un pronóstico. Lo entregas en un papelito a un lado y después encargas a esa persona, sin pasar el papel, a pasar ese pronóstico por la línea y uno vea que sale al otro lado. Y la persona al otro lado tiene que decir lo que es. Cada vez que lo he hecho, ese pronóstico que acabo de decir, sale algo como que va a llover en Huila. Y ese es el peligro de comunicación, que digamos, la ciencia lo hace de una forma, la gente entiende de otro, y es súper crítico que uno realmente diseñe estos programas empezando con el usuario. Entonces, es lo que llama teoría de diseño, básicamente. No vayas haciendo plataformas o generando servicios donde la gente recibe textos o, digamos, información por radio hasta que realmente has entendido lo que son los usuarios y qué tipo de información necesitan, en qué formato les sirve, y etc. Y el aprendizaje es que básicamente no hay una fórmula para eso. Hay que, por ejemplo, comunicar de una forma diferencial, por ejemplo, a mujeres versus hombres generalmente. Las mujeres típicamente lo quieren de una forma, los hombres de otra. Entonces tenemos que tener estrategias que comunican no de una forma homogénea, sino que comunican en la forma que el usuario necesita y que sea accionable. Entonces como digo, es un arte y una ciencia, y es donde las instituciones, los científicos sobre todo, tienen que tomar muy en serio que no es simplemente cuestión de generar la información y mostrar una gráfica súper compleja que nadie entiende. Eso ha sido por décadas el error de los científicos. Es la traducción de eso es absolutamente importante, es prioridad número 1. Muchas gracias, Andy. Salvador, ¿algo para agregar? Sí, hay algo que hemos visto, y es cómo la gente puede copiar de las cosas buenas que ve. Entonces, eso que decía Andy, de mover gente a ver otras experiencias, es supremamente constructivo. A veces nosotros, las instituciones, somos muy lentos en llevar el conocimiento, nos demoramos mucho, queremos hacerlo perfecto, y a veces la gente arranca de ver un ejemplo que está funcionando en un lado y lo copia. Les pongo 2 ejemplos. Uno, en Guaviare hace 10 años habían unas pocas áreas de chontaduro sembradas en los conucos, bueno, en algunas áreas de patio de finca nomás. Hoy en día, a partir de un trabajo que hicieron 2 o 3 líderes allá en el Guaviare de sembrar chontaduro y ponerse a comercializarlo, hay cerca de 3.000 hectáreas sembradas en chontaduro. Y eso es a partir de lo que la gente vio. Ahí no necesitaron transferencia de conocimiento. ¿No? ¿Cuál es el peligro? Que ellos van y copian lo que el otro está haciendo. Si lo está haciendo mal desde el comienzo, ahí empezó mal la cadena. Entonces tenemos que, en eso tenemos que ser más ágiles nosotros. Creo que las instituciones necesitan ser más ágiles.
y tener cuidado con eso que decía Andy, de no llevar un mensaje que puede ser muy positivo y que se va degenerando por el camino y se hacen las cosas que no son. Entonces, cuando dejamos la asistencia técnica del conocimiento en las casas comerciales, corremos el riesgo de que la casa comercial pues tiene un interés económico netamente y se pierde de pronto otras cosas. Entonces, creo que ahí hay una opción de copiar o de buscar que la forma copie ordenadamente y con los mejores estándares estos temas. Muchas gracias, Salvador. Y finalmente, Claudia, ¿alguna opinión al respecto? Miren, Colombia tenía sistemas de extensión agropecuaria en los 60 y 70 mucho mejores que los que tiene ahorita. Lamentablemente los hemos perdido. Hemos dejado, como dice Salvador, que las casas comerciales sean las que hacen la extensión agrícola, las instituciones además. El otro día veíamos en el Quindío que estábamos con los del SENA, con los de Asofrucol, con los del ICA, etcétera, y entonces era como que cada uno va con su modelo, los poquitos extensionistas agrícolas que tienen estas instituciones, y a un mismo productor le llega un día el ICA, el otro día le llega Agrosavia, el otro día así, y cada cual le dice un modelo, pero finalmente van a la ferretería donde compran las semillas y sus insumos, y ahí es donde les venden los pesticidas, fertilizantes y lo que van a hacer. Entonces, yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo en los modelos. Yo creo que tenemos que tener, si le ponemos algo en Colombia en serio, es la extensión agrícola. Y realmente con todos los gallos. Y primero se tendrían que poner de acuerdo las pocas agencias que tienen algunos temas de extensión agrícola. Me parecería pues que Agrosavia evidentemente, que el SENA evidentemente, que el ICA, que Asofrucol, que otras, poner unos servicios de extensionistas donde ellos mismos se pongan de acuerdo en qué es lo que están pensando. A eso meterle todos estos nuevos modelos agroclimáticos en donde realmente entiendan cuáles son las circunstancias del clima actual y del futuro, y realmente llegar a donde el productor con unos temas un poco más integrales. Y ahí creo que pues la potencialidad de hacerlo por territorios vuelve a ser súper importante. Lo segundo, volver a generar redes de regeneradores en donde se hablen. Muchas veces los que lo están haciendo bien están muy solos. Y entonces, ¿cómo lograr intercambiar experiencias? Me parece que es fundamental. Este tema de intercambio de experiencias que pone Salvador en la mesa me parece que es súper importante. Nosotros, por ejemplo, estamos creando una página que se va a llamar Regeneración en Acción, y es un poco poner esto también viralmente en las redes, cómo logramos sumar, digamos, experiencias, a poner esos ejemplos exitosos y que uno lo pueda ver desde cualquier lado. Entonces, creo que la revolución digital nos ayuda a hacer esto de manera mucho más fehaciente. Entonces, creo que juntémonos. Yo creo que mi llamado en este webinar es que dicha estar con todos acá sentados, porque es cuando sumamos experiencia y intercambiamos estas cosas que cada proyectico está tratando de hacer, las sumamos y las viralizamos, es cuando podemos generar esta diferencia. Muchas gracias, Claudia. Bueno, quiero seguir invitando al público a que nos envíen sus preguntas en el chat. Ya estamos por terminar, pero quisiéramos leer algunas de sus inquietudes para que nos las resuelva el panel. Pero antes voy a leer una última pregunta, y es, teniendo en cuenta todo lo que hemos discutido esta mañana, ¿cuál consideran ustedes que es el mayor desafío, si tuvieran que nombrar uno, en el que el sector agropecuario de las comunidades de productores para lograr un proceso de adaptación de sus medios y sus modos de producción? Si pudieran mencionar uno, y le voy a dar la palabra primero a Salvador. Sí, yo creo que uno de los mayores desafíos es cambiar ese chip, es volvernos inteligentes hacia la tropicalidad, hacia lo que nosotros tenemos como ventajas. Cuando un ministro del Reino Unido, creo que es de Forestería, dice, Colombia es un país supremamente rico en biodiversidad y agua, y uno mira el mapa de pobreza de Colombia, coincide precisamente con esos lugares donde hay mayor biodiversidad y mayor disponibilidad de agua. Entonces uno dice, algo, estamos pensando mal el país, lo estamos planeando y dirigiendo de una forma. Ese cambio de mentalidad nos tiene que llevar a cambiar la forma de ver todo en el corto plazo. El agricultor quiere ganar rápido, obviamente, el investigador quiere sacar una variedad en un año, todo el mundo quiere jugarle a la rapidez, y el gobierno quiere hacer cosas que se vean en su gobierno, sea municipal.
Si no pensamos en el largo plazo y no aprovechamos esa tropicalidad, esa riqueza que tenemos, ahí estamos perdiendo. O sea, no, creo que ahí nosotros tenemos que entender que ese pensamiento de largo plazo nos puede, pero no solamente el agricultor, repito, los tomadores de decisiones, los que hablan de la financiación, ¿sí? Los que hablan del crédito, de la investigación, de la asistencia técnica, tenemos que pensar en el largo plazo. Nosotros estuvimos alguna vez en Tailandia viendo el tema de los cultivos alternativos a los ilícitos allá y ellos decían, nosotros no le entregamos al productor un árbol, nosotros le sembramos un árbol en la cabeza. Porque a veces aquí los programas de reforestación son llevarle una volquetada de árboles a la gente para que la gente lo siembre. Muchas veces no lo siembra, porque eso dice, eso me va a quitar espacio. Pero muchas veces yo llevo productores al centro de investigación y ven los arbolitos ahí y dicen, ¿usted me puede regalar un arbolito? ¿Sí? Y entonces comienza uno a decirles, ¿para qué? Y ese sembrar un árbol en la cabeza de la gente hace que realmente ellos valoren eso en el largo plazo. Ahora, aquí nosotros sabemos que si hablamos de agroforestería, vamos a tener que decirle a la gente no puede esperar 20 años o 15 años o 10 años para que produzca. Entonces estamos hablando de un modelo 3S que implica cultivos de supervivencia, suficiencia, sostenibilidad. Unos que empiezan rápido y generan ingresos rápidos, unos de mediana que empiezan a los 2 años y unos de largo plazo que son los sostenibles, que son realmente esos dos S, la segunda y la tercera, son las que me van a dar ese modelo agroforestal. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Antes de darle la palabra a nuestro siguiente panelista, los quiero invitar a que por favor diligencien una encuesta que van a pasar por el chat. Lo va a hacer Jennifer Muñoz para que la encuentren más fácil ahí en el chat. Ahí está. Muchísimas gracias, Jennifer. Bueno, Claudia, ¿algo para agregar sobre esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el gran desafío que enfrentan los agricultores para hacer frente a estos problemas? A ver, yo sumo a lo que dice Salvador. Yo creo que después de la cumbre de sistemas alimentarios, donde hay 5, digamos, vías de acción, empezar a pensar en lo que ellos llaman en producción positiva a la naturaleza, con otros tipos de ingredientes, se me hace fundamental. Y esto solo se va a lograr si podemos hacer coaliciones público-privadas de la sociedad civil, de los campesinos, que entendamos territorios en donde vivimos. Y ahí, digamos, lo que nosotros estamos tratando de hacer, por lo menos desde Polo, es generar visiones de cambio con teoría de cambio. Es decir, cómo nos imaginamos el territorio en 10 años y cómo volvemos todos en una coalición a transformar el territorio desde diferentes frentes. Creo que eso es fundamental, porque si no hacemos eso, no vamos a entender la importancia. Y nosotros hemos estimado cuánto le cuestan los sistemas alimentarios al planeta versus cuánto le producen. Básicamente le cuestan al planeta 12 trillones de dólares y le producen solo 10. Sí, le estamos perdiendo, estamos a pérdida. No vamos a llegar a alimentar a 9 billones de personas al 2050 si no cambiamos. Y yo hablo de estos 10 años porque es que lo que no hagamos en los siguientes 10 años la perdemos. Entonces, tiene que ser un cambio ya, fundamental, nos tenemos que unir. Eso es lo que estamos, digamos, promulgando, por lo menos en los territorios. Creemos que eso se debe hacer mucho más ampliamente, sentarse en mesas de diálogos, tener toda la información, lo que pueda traer todas las instituciones que están hoy en la mesa y en el entendimiento para lograr transformar, digamos, cada territorio en un positivo hacia la naturaleza al futuro. Y otra vez, ahí creo que las coaliciones público-privadas en donde estén muchos actores viendo el territorio es fundamental, todo lo que podamos traer desde la ciencia y la tecnología, pero sobre todo todos los esquemas de transferencia de tecnología en donde tenemos que poner el dedo en la llaga porque lo estamos haciendo mal y tenemos que realmente unirnos a transformar la forma en que estamos trabajando juntos. Muchas gracias, Claudia. Y finalmente, Andy. Pues para mí es llegar a los más vulnerables. Eso es el reto más grande y la barrera más grande que tenemos. Porque es que, bueno, los más vulnerables, los productores de pequeña escala, los que no están agremiados, los que no están en asociaciones, los que están en zonas lejanos y todo eso, están vulnerables por múltiples razones, pero uno de ellos es que no están, digamos, institucionalmente acompañados. Y muchas de las opciones, muchos de los cambios que hemos discutido y que están sobre la mesa
necesitan acompañamiento, bien sea conocimiento técnico, apoyo en programas, financiación, es conocimiento, es estar conectados con información que puede ser digital. Muchas diferentes cosas ahí, pero muchas de esas opciones necesitan ese acompañamiento. Y los más vulnerables, casi por definición, son los que no están tan conectados. Ahí es donde lamento mucho, digamos, la extensión de Colombia no está en una situación tan favorable realmente para llegar a todos. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Los más vulnerables necesitan ese acompañamiento y tenemos que pensar en formas de llegarles. Bueno, Andy, muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final del webinar. Nosotros habíamos propuesto que las preguntas del público se leyeran al final, pero bueno, ahí rompimos un poco el protocolo y las hemos ido leyendo durante todo el transcurso del evento. De todas maneras, esas preguntas van a quedar ahí registradas y la organización las va a remitir para que puedan ser resueltas más adelante. Yo en este momento voy a leer algunas de las conclusiones que muy brevemente podemos sacar de nuestro encuentro de esta mañana. Bueno, lo primero es una reflexión sobre si son realmente las personas las inteligentes o es la agricultura o son ambas. Cómo la inteligencia es de las personas, o sea, puede servir para la regeneración de los suelos y aportar al manejo con pocos desperdicios. Y esto no solamente nos va a permitir no es sobreexplotar la tierra, sino hacer un uso adecuado del suelo. Los enfoques de manejo para una agricultura climáticamente inteligente, esto ha sido uno de los temas que más nos dieron la vuelta durante nuestra conversación. La agricultura climáticamente inteligente también, queda claro, es una oportunidad para incluir el cambio climático en la mente del sector agropecuario, que sabemos que posiblemente ha estado lejos de las discusiones dentro de esos agricultores que son la primera línea de la producción. También podemos concluir que estamos frente a un modelo de revolución, bueno, que el modelo de revolución verde de máxima productividad hizo olvidar de alguna manera las capacidades de los productores agropecuarios. Esto nos deja como lección que hay que retornar a los sistemas de producción integrados con los ecosistemas, no solamente pensando en la revolución verde. También que la agricultura y el cambio climático están fuertemente afectados tanto en su causa como en su mitigación. La agricultura tiene mucho que aportar a la crisis climática. Eso es claro. Fue uno de los puntos en los que más se hizo énfasis, cómo la agricultura puede salvar el planeta, pero también es uno de los puntos que más se está aportando, uno de los factores que más está afectando el cambio climático. También la importancia de entender la seguridad alimentaria desde los territorios, no solamente a una escala nacional. Desde los territorios se puede pensar en sistemas alimentarios para entender las oportunidades de la agricultura como una efectiva acción climática, pero desde la efectiva conservación del recurso del suelo, que pues es finalmente lo que nos convoca y es donde la agricultura climáticamente inteligente va a tener un mayor impacto. También queda claro que se requiere mejorar la perspectiva en cuanto al cambio climático en Colombia. Se requieren múltiples acciones concurrentes, tecnologías, prácticas, pero también programas y recursos financieros. También hay que hacer un llamado sobre la importancia de la información meteorológica por sí sola, que por sí sola no es suficiente, pues se requieren además de servicios pronósticos y análisis, y de allí la importancia de las mesas técnicas agroclimáticas. Pero el reto es la apropiación del conocimiento y la participación desde las regiones en su gestión. Lo hablamos en las últimas intervenciones, esa importancia de la comunicación, de la transferencia del conocimiento que sea adecuada y que sea pertinente para cada una de las comunidades. Y finalmente que la situación actual de crisis en el suministro global de fertilizantes, un punto muy coyuntural y que estamos viendo en el alza de los precios de muchos productos, puede ser una oportunidad para... Ay, se me perdió. Bueno, pues puede ser una oportunidad muy grande para diversificar los cultivos y aprovechar nuestra abundante biodiversidad. Ya nos están cortando el tiempo, ya no nos queda mucho más, así que pues por último quiero darle las gracias a nuestros panelistas. Quiero agradecer también a Fondo Acción y el proyecto Territorios Verdes Climáticamente Inteligentes por crear este espacio para discutir sobre
este importante tema, y por supuesto a la Unión Europea y a la AFD, que hacen posible la realización de este proyecto. Mañana les va a llegar a todos a su correo, a quienes escribieron, la grabación de este webinar, y además les llegará un fact sheet con la información del proyecto y la encuesta para que nos ayuden a evaluar el espacio. Ahora los invito a que nos sigan en las redes sociales de Fondo Acción para que se enteren de los avances de esta y otras iniciativas climáticas, y muchas gracias para todos los asistentes y para nuestros panelistas. Un abrazo y felicitaciones. Gracias, Fondo Acción. Sí, muchas gracias, súper. Gracias por la invitación, muy amables.